Muy buenas tardes para todos. Un saludo para el doctor John Jairo Jacome, nuestro invitado de hoy, y para las entidades y personas que hacen posible que estemos semana tras semana proponiéndole a la ciudad nuevos modelos humanos dignos de emular y de adoptar como propios muchos de los conceptos que se escuchan en nuestros ponentes. Un saludo también especial para todas las personas presentes en la biblioteca, para los que se están conectando y los que van a observar después la conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la quinta actividad del año 2025 y la primera presencial. Es también nuestra actividad número 481 en los casi 19 años de vida de la Fundación, que cumpliremos, Dios mediante, el 5 de mayo próximo. Es decir, que este año vamos a llegar a los 500 y a pasar por encima de eso. Atención a nuestras próximas actividades. El 21 de marzo, la semana entrante no hay conferencia. El 21 de marzo nos acompañará el doctor Edward Puerto Cuadros, quien estará conduciendo su conferencia La revolución de la inteligencia artificial. El viernes 28 de marzo estará el doctor Camilo Flores Góngora, hijo del maestro Cicerón, desde el Canadá, con su conferencia Biofilia y Cambio Global, reconectándonos con la naturaleza para superar la triple crisis planetaria. Y el viernes 4 de abril se presentará el doctor Juan Pablo Remolina, desde Bucaramanga, con su conferencia La importancia de ProSantander en el desarrollo del departamento de Santander del Sur. Seguimos en la tónica de presentarles conferencistas y conferencias sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, nacionales e internacionales, que agreguen valor a cada una de las personas que se conecten o asistan a las actividades presenciales. Es también importante decirles a todos que la Fundación espera que los asistentes propongan temas y personajes de trayectoria para invitarles a participar en nuestro programa académico cultural. En este momento, tengo la dicha de informarles que mediante la intervención del doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, hemos logrado la participación en el último viernes del mes de abril del doctor Stevenson Marulanda, una autoridad en medicina a nivel nacional, como que hoy es el presidente del Colegio Médico Colombiano, quien va a estar acompañándonos de manera presencial a finales del mes de abril. Pasando al tema de hoy, viernes 7 de marzo, en la primera actividad presencial, en el auditorio A de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el doctor John Jairo Jacome, que se conoce popularmente como Manoresco, estará dirigiendo su conferencia Historia de la Violencia en el norte de Santander y sus efectos futuros. John Jairo Jacome Ramírez es filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Derechos Humanos. Ha ejercido el periodismo por más de 15 años en el norte de Santander, especializándose en temas de conflicto armado, violencias urbanas y corrupción. Espero que al final de la conferencia hayamos captado las realidades de la violencia regional mostradas por un especialista y consumado investigador. Espero también que preparen sus preguntas para que una vez terminada la conferencia las pronuncien de viva voz al auditorio o las coloquen en el chat para ser leídas por nuestro logístico Ángel López. Muchas gracias por su atención y siga por favor, doctor John Jairo. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco la invitación a este espacio. Me complace mucho estar aquí con ustedes. Le dije al señor Patrocinio que si yo podía estar de pie, aprovechando que la localidad, el espacio nos permite, entonces creo que me va mejor si me pongo de pie y puedo
conversar de una forma mucho más cercana con ustedes. Eh, Ahorita mientras esperábamos el inicio, me llamó la atención una fotografía que hay allá y le hice la pregunta al profesor Sarmiento y al señor que muy amablemente se acercó de si ese era el cura Camilo, y resulta que sí es el cura Camilo Torres, que yo no sabía que había estado aquí en el distrito de Riego del Zulia inaugurando unas obras con el entonces ministro Virgilio Barco. Y bueno, una grata sorpresa porque además muy propicio para lo que vamos a conversar hoy de una forma muy informal y que para nada pretende ser eh, una historia rígida o inamovible de lo que ha pasado en Norte de Santander en los últimos ya casi 100 años, porque el recorrido que quiero hacer o proponerles arranca en 1949. Entonces, pues sin más preámbulos, muchas gracias por el espacio y siéntanse en la absoluta libertad de en cualquier momento preguntar lo que quieran. No hay ningún momento en el que al final decía el señor Patrocinios es el espacio abierto para las preguntas, pero pueden interrumpir cuando quieran porque me gustaría que fuera más como una clase, más que una conferencia. Todos sabemos, o mejor, pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el origen de la famosa frase a robar al Carmen? Muy bien, profe. Efectivamente, esa frase tan fea, ¿no? Recuerdo un poco la que cuando el alcalde Jairo, que nos acompaña también, en algún momento conversamos esa frase tan fea que decían, si quiere hacer lo que se le dé la gana, vaya hacia Cúcuta, contra la que tuvieron que luchar muchos mandatarios en el pasado. Pues esa robar al Carmen tiene un origen el 16 de noviembre de 1949, que es quizás, creería yo, que junto con la masacre de La Gabarra, las dos masacres más violentas que ha vivido Norte de Santander en la historia reciente. El 16 de abril de 1949, como bien lo decía el profesor Sarmiento, dicen que por orden del entonces gobernador asignado o encargado de Norte de Santander, Lucio Pavón Núñez, la policía que se conocía como los Chulavitas, se tomaron el Carmen, el municipio del Carmen, el único municipio en ese momento, el único pedacito de la provincia donde había una fuerte tradición liberal. Tan es así que en el centro de su parque había un busto en honor a Jorge Eliezer Gaitán, que había muerto justo un año antes, el 9 de abril de 1948, y que dio origen a lo que todos ustedes conocen muy bien, como fue el Bogotazo, y de ahí entonces el gran periodo conocido como la violencia en mayúscula sostenida. Pues desde 1949 podríamos decir que Norte de Santander ha vivido todas las violencias posibles, todas porque tenemos la desgracia, lastimosamente, de contar en nuestro territorio con muchos escenarios que hacen propicio que la violencia se haya enquistado aquí y que aún hoy persista y lastimosamente, como es el título de este espacio al que ustedes me han invitado, muy probablemente persistirá en el futuro. Y de entrada, pues ya voy marcando un poco hacia dónde pueden ser las conclusiones de este espacio. El 16 de noviembre entonces de 1949, según cifras oficiales, al menos 100 personas fueron masacradas en el Carmen, pero no existen datos oficiales certeros de cuántos más pudieron ser, por cuanto muchas de las víctimas no fueron censadas o contadas
por quienes practicaron las diligencias del levantamiento de los cadáveres, toda vez que la policía chulavita que se enquistó en este territorio, pues impidió que se llevaran a cabo estas diligencias. Y desde entonces, por eso se acuñó ese término de arrobar al Carmen, porque lo que vino después de esa masacre, pues fue que mucha gente de los alrededores, aprovechando, digamos, el estado de anarquía que se impuso en este escenario, pues llegó a hacer y deshacer al territorio, y cuentan que las casas del Carmen tenían las paredes muy bajitas, luego era muy fácil saltarlas y robar las pertenencias y todo lo que la gente tuviera allí en este lugar. Eso tuvo una doble tragedia para los habitantes del Carmen que aún hoy persiste, porque si ustedes lo saben, con la ley 1448 de víctimas, solo se reconocen como víctimas de la violencia las personas que hayan sufrido hechos violentos desde el 1 de enero de 1985 hacia acá. Luego de ahí hacia atrás, pues muchas de las víctimas de la violencia no han sido reconocidas y por lo tanto no han sido reparadas. Con una tragedia adicional, y es que la misma gente del Carmen desconoce hoy lo que pasó hace ya casi 80 años. Tan es así que en un trabajo que tuve la oportunidad de leer recientemente de una docente de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, que intentó hacer un ejercicio de memoria allí en el Carmen, descubrió que muy pocas personas, ya muy pocas personas quedan con el testimonio vivo de lo que ocurrió en su momento. Entenderán ustedes que son personas que pueden estar muy cerca de los 90, 100 años. Entonces, las personas que vivieron el episodio, pues evidentemente ya han ido muriendo y lastimosamente no ha habido la tradición oral que se encargue de contar lo que en su momento ocurrió, que no fue una cosa menor, porque como les decía ya al inicio, con esa masacre y la de la Gabarra, creo yo que son los dos episodios más violentos que ha vivido Norte de Santander. Y después la famosa masacre de los Raspachines en la zona de la Gabarra, donde más o menos 35 personas fueron asesinadas. Esos tres episodios, a grandes rasgos, constituyen los tres episodios más violentos que ha vivido Norte de Santander en cuanto a masacre se ha dicho. Señor. Uh-huh. Tranquilo, perfecto, profesor. Yo de ahí me quiero pegar un salto hasta los finales de los años 70 e inicios de los años 80, porque es cuando en Norte de Santander aparecen tres de los actores, uno de ellos ya desaparecido, lo vamos a ver en el transcurso de esta conversación, dos de ellos que aún hoy persisten, como lo son las guerrillas del ELN, el EPL y las FARC. Hacia finales de los 70, en el libro que se hizo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que recrea lo que fue la violencia del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el que tuve la oportunidad de participar en la escritura de varios de esos capítulos, se narra que, sobre todo en la zona del Catatumbo, hacia finales de los 70 ya empiezan a sentarse los primeros grupos, sobre todo el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación EPL. Las FARC lo harían un poquito más tarde, hacia mediados de los 80, y empieza lo que hasta hoy podríamos conocer la violencia que ha vivido el Catatumbo en los últimos 40 años y de la cual aún hoy no han logrado recuperarse.
cuáles eran los intereses sobre los cuales venía el ELN en el territorio, que digamos es como la primera guerrilla que aparece por acá por la zona, y que hay que decir, voy a estar yendo en la historia de un lado a otro, hay que decir es la única guerrilla que ha sido derrotada militarmente por el gobierno colombiano, el ELN, porque en la operación Anorí en 1973 en Antioquia, el ejército prácticamente acabó con el ELN, matando incluso a los dos hermanos del fundador, Fabio Vázquez Castaño, Manuel y Antonio, en esa operación. Ahí murieron más de 30 guerrilleros del ELN, los tuvieron cercados durante 42 días, al cabo de los cuales los 30 que quedaban se terminaron rindiendo ante las fuerzas militares al mando de un coronel Hurtado, si no me falla la memoria, y prácticamente fue el fin del ELN. Todos creyeron que había sido el fin del ELN, pero un grupito muy pequeñito, muy pequeñito, que quedó, que sobrevivió, dicen, no más de 5, imagínense ustedes, no más de 5, terminaron buscando refugio en la región del Sarare, en la región del Sarare. Y cuando todos creían que por fin, digamos, podíamos chulear, hablando muy coloquialmente, el fin del ELN, corrieron con la suerte de que se descubrió petróleo en esta zona. Y la aparición del petróleo en esta zona del Sarare fue el resurgir de la guerrilla del ELN, porque como ustedes lo sabrán, evidentemente, pues fue una guerrilla que durante muchos años vivió de la extorsión a la industria petrolera. Y tienen un episodio puntual que dicen que fue, digamos, el baloto del ELN, que fue el secuestro de los ingenieros de la Mannesmann que estaban construyendo el oleoducto Caño Limón Coveñas. Secuestro que le repercutió o le trajo beneficios al ELN, dicen algunos, de alrededor de 10 millones de dólares, que fue lo que pagaron los alemanes por la liberación de sus ingenieros, que se tradujo además pues un reforzamiento de armas y la posibilidad de traer o atraer muchas personas, y por eso el resurgir nuevamente del ELN se da en la zona de Arauca, y desde allí, al pie del tubo, como se dice coloquialmente, al pie del oleoducto, terminaron asentándose o buscando también asiento en el departamento de Norte de Santander. Aquí también hay que decir que terminó llegando el EPL bajo la comandancia de un señor del que nadie conocía su cara, que era el famoso David León. No sé si alguien lo recordará por ahí, que era una persona de la que no existían fotos, era la única foto que aparecía la foto de su cédula de hace muchísimos años, pero cuya figura más visible terminó siendo muchos años después el famoso Víctor Ramón Navarro Serrano o alias Megateo. Y luego termina llegando también las FARC, principalmente por la zona de la Gabarra. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los, perdónenme esta expresión tan coloquial, socios fundadores de las FARC en esta zona, alias Flaminio, no sé si lo han escuchado por ahí. Y hay que decir que, y esto para los que hemos estado en el territorio, eh, fue sorpresa para mí cuando estaba en el marco de la escritura del informe del bloque Catatumbo sobre las Autodefensas Unidas de Colombia, descubrir que, curiosamente, quienes terminaron trayendo la coca al Catatumbo fueron las FARC. Eso no es lo curioso, sino que el ELN desde un principio se opuso a la siembra de coca en el Catatumbo y trataba de imponer o imponía incluso castigos a las familias que decidían dejar sus cultivos de pan coger o sus cultivos tradicionales por sembrar coca. Pero lastimosamente, en esa época, las FARC eran muchísimo más grandes que el ELN en el territorio y terminaron imponiendo la cultura de la coca en Norte de Santander. Esto hacia mediados de los años 80, cuando también hay que decir muchas familias que migraron de Antioquia, de la zona de Antioquia, y terminaron asentando y colonizando muchas de las zonas del Catatumbo, se trajeron la mata de la coca.
y terminaron minando de coca gran parte del territorio del Catatumbo, donde aún hoy persisten más de 40.000 hectáreas sembradas con coca, 22.000 de ellas en la zona de Tibú. Ahí hacia finales de los 80 ya tenemos asentadas en norte de Santander las tres guerrillas, EPL, ELN y FARC, y es hacia mediados de los 90, más o menos hacia mediados de los 90, que empiezan a presentarse una serie de situaciones en el territorio que van a generar un caldo de cultivo para que aparezca el cuarto actor que hizo presencia y que aún hoy, digamos, tiene unos vestigios en el territorio, que son los paramilitares. Aquí ya se venía presentando un fenómeno, sobre todo en la provincia de Ocaña y ese sur del Cesar. Por allá llegaron primero los paras. La gente cree que, y yo también lo creí así, que la incursión paramilitar se da en norte de Santander es en el 99, pero ya hay unos 2 años antes, 97, 96, unas primeras incursiones paramilitares, sobre todo de los hombres que venían del bloque norte por la zona del Cesar y que se terminaron metiendo por allí. Ahí está al frente Julio Peinado, está, si me permiten, lo digo con exactitud para no cometer una imprecisión, pero ya aparecen por allí el Frente Héctor Julio Peinado, el Frente Resistencia Motilona del Bloque del Norte y mucho más tarde, 2, 3 años después, el Bloque Catatumbo. Y esa, digamos que es la historia que yo más he investigado de cómo se generó ese episodio violento en norte de Santander. Ustedes recordarán en algún momento un noticiero cuando la hoy candidata presidencial, Claudia Gurizati, que en ese entonces era la periodista más reconocida de Colombia en Noticias RCN, entrevistó al ya fallecido comandante de las autodefensas, Carlos Castaño. Y Carlos Castaño hizo pública su incursión a norte de Santander. Él lo anunció por televisión. Eso estaba perfectamente cantado porque salió en el noticiero de las 7 de la noche, me acuerdo yo, que salió Carlos Castaño anunciando la toma paramilitar del Catatumbo, con el único fin, dijo él, de cortarle el chorro de las finanzas a las FARC, que era la coca. Y anunció que venía a erradicar la subversión, la guerrilla de norte de Santander, y eso está aprobado en las diligencias de Justicia y Paz, que al menos 7 camiones cargados de paramilitares salieron desde Necoclí, Antioquia, y se vinieron por todo, atravesaron medio país hasta Tibú, atravesaron medio país hasta llegar a Tibú y empiezan a cometer una serie de masacres. Ya estamos más o menos en mayo de 1999 y a la par de esa incursión en Tibú se está presentando la llegada de lo que posteriormente se conocería como el Frente Fronteras de las AUC. Aquí llegaron 3 muchachos, porque hay que decir que fueron 3 muchachos. Lorenzo González Quinchía, alias Yunda, Jimmy Viloria Velázquez, alias Jairo Sicario, tenía 17 años cuando llegó, y el más tristemente célebre de todos, Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano. Ellos en mayo de 1999 empiezan contactos con un señor que se llamaba Edgar Cercado, alias Papo. Alias Papo era el dueño de un lugar que creo que todos aquí, al menos alguna vez escuchamos mencionar, que era el famoso nightclub Rumichaca, ahí en la autopista Villa del Rosario. Ya no existe, porque para construir la obra que se hizo ahí, el intercambiador vial, pues acabaron con Rumichaca. Pero Edgar Cercado, alias Papo, era el dueño de ese lugar. Y la gente no sabía, pero Papo ya tenía acercamientos con los Castaño. Dicen que hacía algún tipo de actividad puntual en el territorio, pero siempre bajo el remoquete de los polleros. Los polleros era la bandola que él tenía, que él lideraba acá.
Pues los Castaño le dicen a Edgar Cercado, le va a mandar unos muchachos para allá, recíbamelos ahí, porque ellos llevan una tarea muy especial. Y son los tres personajes que les acabé de mencionar: el iguano, Yunda y Jairo Sicario. Y cuando llegan, pues Edgar Cercado, alias Papo, le dice: estos son los hombres míos. Se dice que eran entre 15 y 25 hombres, algunos de los cuales cumplían funciones de seguridad dentro del nightclub. O sea que es muy probable que el señor que requisaba en la entrada después terminó siendo paramilitar del Frente Fronteras. Y estos tres personajes, tanto el iguano como Jimmy Viloria como Yunda, le dicen: a partir de hoy los polleros dejan de existir y ustedes pasan a llamarse Autodefensas Unidas de Colombia. En ese primer momento, anexadas todavía al bloque Catatumbo, que por Tibú se había metido bajo la comandancia de Armando Alberto Pérez Betancur, alias Camilo, un oficial del ejército, creo que capitán del ejército, que se había volado de una guarnición militar porque estaba condenado a 27 años de prisión por un falso positivo. Estando preso, de alguna u otra forma, logró huir de donde estaba, creo que era Tolemaida, donde estaba recluido, y se va hacia la zona de Córdoba y Urabá, se pone al servicio de los hermanos Castaño. Por su formación militar lo nombran jefe de instrucción de los nuevos paramilitares que después salieron a tomarse el país, y cuando Castaño anuncia la toma del Catatumbo, nombra como comandante a Salvatore Mancuso, y Salvatore Mancuso le dice: yo necesito que me dé a Camilo, porque Camilo pues era, digamos, el más tropero, y el Catatumbo de lejos fue la zona más difícil que encontraron los paras para tomarse. Tenía 3 guerrillas que sacar de acá, mientras en otros territorios era 1 a 1, bien sea con las FARC, bien sea con el ELN, acá tenía que enfrentarse con las 3. Y por eso dijo: deme al más tropero de todos, y se trajo a Camilo. Entonces, a la par de que el iguano está montando su combo aquí, en Tibú empieza una serie de choques con las FARC durísimos, durísimos, en 1999, que terminan con la masacre el 21 de agosto de ese año en La Gabarra, donde cifras oficiales hablan de 35 muertos, pero cifras extraoficiales suben ese número a al menos 100 personas, porque muchas de esas víctimas que murieron ese día en La Gabarra fueron o lanzadas al río Catatumbo y corrieron agua abajo hacia Venezuela, o familiares suyos las terminaron recogiendo y no hubo un acta que permitiese establecer con certeza cuántas murieron allí. 35 quedaron en los libros de la historia, pero se cree que pudieron ser más, sobre todo porque murió mucha gente que no era del territorio. Recuerden ustedes que para esta época la Gabarra era, digamos, que el cenabastos de la coca nacional. Todo el que quisiera negociar con coca venía a la Gabarra, era el epicentro del negocio de la coca, del narcotráfico, casi que en Colombia. Y pues mucha gente venía de Antioquia, del eje cafetero y de la costa. Yo hablé con personas venidas de la costa que aún hoy tienen familia en la Gabarra, pues incluso muchos de ellos, sus familiares, ni siquiera sabían que estaban allí ejerciendo labores de raspachines, y terminaron muriendo en esa masacre sin que su gente, sin que sus familias lo supieran. Muy probablemente hoy tengamos familias en estas zonas que están buscando a sus familiares desaparecidos sin saberse que pudieron haber caído en la masacre de la Gabarra. Y entre 1999 y el 2004 tenemos el episodio de violencia más fuerte que ha vivido Norte de Santander. Fueron 5 años, entre mayo del 99 y el 10 de diciembre del 2004, que se desmoviliza el bloque Catatumbo en la finca Brisas del Sardinata de Tibú, con 1.435 hombres que entregaron las armas ese día. Y curiosamente, de los 1.435, solo 98 quedaron ligados a procesos judiciales. Más de 1.300 quedaron libres porque ni siquiera el Estado sabía cómo se llamaban. Muchas de estas personas habían ingresado siendo menores de edad, habían sido reclutados mejor siendo menores de edad, y no tenían ni siquiera cédula, no tenían documentación. Tan es así que el caso de Jimmy Viloria, Jairo Sicario, es uno de ellos. Él
que fue una persona que está reconocido y está probado que es uno de los máximos perpetradores que tuvo el Frente Fronteras, es decir, que de su propia mano mató a más personas, no menos de 150 personas, él solo tiene de su propia mano. Él se fue para su casa, porque él dijo, yo me presenté y contra mí no había ningún proceso, ninguno. Yo me fui para su casa, para mi casa. Él dijo, yo me llevé 800 millones de pesos que había recogido durante el año, durante los años en los que yo estuve como paramilitar. Y en un primer momento se asienta en Puerto Santander con su pareja y monta allí unos billares. Pero como inmediatamente se desmovilizó el bloque Catatumbo, aparecen las Águilas Negras, que fueron fundadas por los hermanos Mora, 4 hermanos Mora, entre ellos Jorge Gato, que llegó a ser subcomandante del Frente Fronteras en la ciudad, ya volveremos a él más adelante. Empiezan a buscar a sus antiguos hombres y le meten presión a Visaje, a Jairo Sicario, para que retome las armas. Pero él cuenta que tenía a su esposa embarazada y su esposa le suplica que no, que se vayan. Vende los billares y se va para Bogotá. Y un día cualquiera, estando él en su negocio, porque en Bogotá volvió y montó billares, llegaron a robar. Llegaron 3 sujetos a robar cuando ya estaban cerrando los billares, y dice él, esto lo contó él ante la magistrada Alexandra Valencia del Justicia y Paz, que cuando los tipos llegaron a robar, no contaban con que él andaba armado, y dijo textualmente, porque lo puedo citar textualmente, doctora, yo siempre gocé de buena puntería, dijo él, y cuando echaron a correr, maté a 2, de una, prácate, 2, y uno se me escapó porque se me voló por los techos, dijo él. Y por esos 2 homicidios es que está preso. Y por esos 2 homicidios logramos establecer que él tiene 150 víctimas. Es decir, que si esos 3 jóvenes no entran a robar a ese billar en Bogotá, hoy no sabríamos qué hubiese pasado, quién fuera el responsable de no menos de 150 muertos en Cúcuta. Uno de ellos, estoy seguro que muy conocido por todos ustedes, que fue el señor JJ Pita, Juan José Pita, fundador de Apuestas Cúcuta 75, hoy Supergiros. Él, Jairo Sicario, me confesó ese homicidio en el edificio Lawyer, detrás del Palacio de Justicia. Un día, cuando yo estaba cubriendo las audiencias de Justicia y Paz, desesperado me buscó porque yo cargaba el chaleco de la opinión y me dijo, necesito hablar urgente con usted. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que yo necesito que la gente me vea la cara y sepan que yo he matado más de 150 personas. Permítanme, porque yo necesito salir de esto rápido. Eso es este gesto. Él creía que si él podía nombrar las 150 víctimas, en Justicia y Paz lo iban a soltar. Entonces él dijo, yo sé que yo maté como a 150, pero no me acuerdo de todos. Entonces tómeme una foto, y posó para la foto. Yo lo saqué en primera, evidentemente en el diario La Opinión, porque trabajaba en ese momento en La Opinión, y titulé Yo maté a JJ Pita. Y puse como pie de foto, estoy buscando a los familiares de al menos 150 víctimas que yo tengo en la guerra paramilitar de Cúcuta. Ese señor, pues, lastimosamente, es curioso porque él en las audiencias dice, yo no sé por qué estoy preso, decía él, en su ignorancia. Yo no sé por qué estoy preso si yo esos muertos ya los pagué. Él le pagó a las familias de los 2 ladrones que mató en Bogotá, llegaron a algún acuerdo y él les dio como una indemnización, no sé, los reparó de alguna forma con dinero en efectivo, y por eso él creía que debía estar libre, porque ya los había pagado. Entonces necesitaba nombrar los 150 que tenía cuando fue paramilitar para ver si Justicia y Paz le decía, bueno, entonces váyase para su casa. Durante el 99 y el 2004, en Cúcuta, en un día, eso está en los archivos de La Opinión, llegamos a tener 28 homicidios. Un día, un día. Yo no sé cómo hacían los periodistas de Judicial en ese entonces, el señor Gustavo Salazar, creo que era uno de los periodistas de Judicial en esa época, para lograr contar 28 homicidios. Eso es más de un muerto por hora.
Me imagino que estaban cubriendo un evento y salía otro y salía otro y salía otro y salía otro. Y eso fue particularmente posible porque muchos de los miembros de las AUC en Cúcuta fueron exguerrilleros del ELN. Recordarán ustedes que el ELN, sobre todo, tenía una fuerte influencia en Cúcuta. Yo recuerdo cuando estudiaba en el Colegio Salesiano, yo vivía en el barrio Torcoroma, y yo llegaba al Colegio Salesiano y me encontraba con la sorpresa de que las puertas estaban cerradas. Y yo, ¿y por qué está cerrado? Allá estudié con sus hijos. Y yo, ¿y por qué está cerrado acá? No, es que hay paro armado, entonces no hay clase. Y yo, pero ¿y por qué no avisaron? En esa época no había WhatsApp, ni correo, ni nada de eso. Y pues yo me iba para la casa, me regresaba a pie. Pero en Atalaya había paro armado del ELN. Entonces no había transporte y los muchachos no podían llegar al colegio porque no se movía absolutamente nada por orden del Ejército de Liberación Nacional. Uno de los comandantes que hacía eso era alias Alex, que después se volvió paramilitar. Entonces, por eso la máquina de exterminio de los paramilitares contra miembros de la guerrilla del ELN, milicianos o de sus redes de apoyo fue tan efectiva, porque contaban con personas dentro de sus filas que conocían a sus antiguos compañeros en el ELN y lograban darle dedo, como se dice vulgarmente, y establecer dónde vivían, dónde se abastecían, dónde guardaban armas, quiénes eran sus apoyos, y eso sin contar que, vuelvo a la historia de los hermanos Mora, Jorge Gato había logrado infiltrar o permear la fiscalía, porque Jorge Gato era la pareja de Ana María Flores, alias la Batichica, que era la jefe seccional de fiscalías de Norte de Santander. Dicen que Batichica andaba con 2 pistolas y que cuando ella llegaba a un lugar, una escolta se le acercaba y le quitaba el chaleco y sacaba de la pretina 2 pistolas. Andaba con 2 pistolas la señora. Hoy, curiosamente, ella nunca ha sido capturada. Dicen que está asilada en Canadá. Hasta yo le pude seguir el rastro hasta Costa Rica, cuando se arma todo el boroló de los paramilitares y se descubre que ella es la pareja del subcomandante del Frente Fronteras. La señora huye hacia Costa Rica y de Costa Rica lo que logré establecer es que muy probablemente pidió asilo en Canadá y hoy esté en Canadá asilada. Como todos ustedes lo saben, y yo no estoy descubriendo aquí que el agua moja, los paramilitares lograron permear todos los estamentos de la ciudad, no solamente judiciales, militares, sino también políticos. Tan es así que en las audiencias de justicia y paz, pues ellos han mencionado los eh, nexos que tuvieron con algunas de las figuras locales, quizás el nexo más reconocido con el exalcalde Ramiro Suárez, de quien hoy se pudo establecer y se pudo probar y está pagando condena, ordenó el homicidio de uno de sus asesores, el señor Flores, Alfredo Enrique Flores, y pues hoy está pagando una condena de 27 años de cárcel por ese homicidio. Pero yo creo, y esto es de mi propia cosecha, pero no quisiera ahondar en ello para no generar un ambiente quizás un poco complejo, que a la historia paramilitar le faltan muchas aristas y muchos capítulos de lo que fue el nexo político que ellos tuvieron en el territorio. Y les voy a decir por qué. Porque como fue concebido el sistema de justicia transicional llamado Justicia y Paz, tenía un modelo que hizo que mucha gente lograra comprar verdades a medias o lograra borrar cualquier rastro o registro de su nexo con estos grupos. Porque en un primer momento, ¿qué pasaba? Que los paramilitares iban a lo que se llamaba la versión libre. Y en las versiones libres es donde yo creo que está consignada la verdad de la historia paramilitar en Cúcuta y el norte de Santander. Porque fue el momento, gracias, sí señor, porque fue el momento en el que ellos pudieron contar libremente todo lo que hicieron
bajo el compromiso con la justicia de que nada de eso los iba a incriminar. Entonces ellos contaron todo, como se dice uno coloquialmente, se regaron en prosa y contaron todos los nexos, mencionaron a todo el mundo. Yo mismo hice parte, siendo periodista, de una cantidad de capturas masivas que se hicieron de políticos en esa época, concejales de pueblos, exalcaldes, incluso en esa época recuerdo que buscaron al exalcalde de Pamplona, Klaus Fader Mogollón, acá unos concejales de Cúcuta, concejales de Los Patios, Cucutilla, Pamplona, Salazar, Bochalema, Chinácota, una cantidad de figuras políticas. Yo me lo pasaba en el CTI cuando capturaron a tantos concejales y corríamos todos los periodistas al CTI cuando quedaba aquí diagonal al Palacio de Justicia y nos íbamos para allá y los metían por un patio para que no les pudiéramos tomar las fotos, porque como eran los políticos, qué pena, qué vergüenza que los vea la gente. Entonces los metían por unas puertas para que los periodistas no los viéramos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos hicieron sus versiones libres, después el sistema de justicia los llamó y les dijo, de todo eso que ustedes contaron, ¿sobre qué se ratifican? Que eran ya las confesiones de hechos. Y entre la versión libre y la confesión de hecho, desapareció el 70% de lo que hicieron los paramilitares en Cúcuta y el norte de Santander. Porque ya muchas de las personas que habían mencionado en las versiones libres, muchos de los hechos que habían mencionado en esta diligencia no fueron ratificados en la confesión de hechos. Uno de esos, un capítulo muy doloroso que quizás usted recordará particularmente, señor Patrocinio, el de los estudiantes de la universidad. Ahí hubo un exalcalde de un municipio aquí cercano, que no voy a mencionar porque seguramente me gana un problema, pero él está emproblemado por ese tema, pero después misteriosamente ese testimonio desapareció y lo terminaron exculpando, casi que toca pedirle excusas por haber sido mencionado. Pero como ese, muchos casos más. Volvamos al 2004. Les decía que inmediatamente se da el proceso de movilización del bloque Catatumbo, aparecen las Águilas Negras. Es que eso fue, mejor dicho, se cambiaron el brazalete. Inmediatamente aparecen las Águilas Negras y las Águilas Negras no es más que un capítulo de las Autodefensas Unidas de Colombia que va hasta el 2007, más o menos, cuando en el territorio aparece el otro cáncer que ha vivido Cúcuta y su área metropolitana, que son los rastrojos. Porque en el 2007, antes 2005, 2006, en el Cañón de las Garrapatas, por allá en el valle, había dos bandolas enfrentándose, que eran los machos y los rastrojos. Los machos al frente de don Diego Montoya, y los rastrojos bajo el mando de Wilber Varela, alias Jabón, un ex policía, curiosamente. Esos son las autodefensas del Frente Fronteras. Ese capítulo dolorosísimo. Lo que pasa es que estoy saltándome muchos episodios, pero si nos ponemos a hablar de los hornos de Juan Frío, nos quedamos aquí. Ahí hay dos libros claves para entender ese horror, fuera de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Me hablarás del fuego, de Javier Osuna, y Cartas de ceniza, ambos libros de él. Si ustedes quieren saber lo que pasó en Juan Frío, léanse esos dos libros. Me hablarás del fuego, de Javier Osuna, y Cartas de ceniza, del mismo autor, un periodista que le ha hecho mucho esfuerzo a eso. No sabemos cuántas víctimas hay ahí. Hay un cálculo que Javier Osuna propone en su libro Me hablarás del fuego, de 500 personas. Pero Hernán, alias Hernán, que era el comandante Rafael Mejía Guerra, su nombre era Rafael Mejía Guerra, alias Hernán, él y el iguano, no sé si de pronto se amangualaron para decir que nunca echaron a ninguna persona viva en los hornos. Ellos sostuvieron todo el tiempo ante las autoridades que lo que hicieron fue desaparecer cuerpos, porque les filtraron por Ana María Flores la Batichica que la fiscalía, como acá mataban tanta gente todos los días, iba a hacer unas diligencias de exhumación en unos puntos concretos, entre eso la finca Pacolandia, donde se creía que había muchos cadáveres enterrados, fosas comunes. Entonces el iguano, sugerido por
alias Hernán, que era el comandante en Villa del Rosario, le dijo, pues mano, yo tengo unos trapiches aquí en Juan Frío, ¿por qué no quemamos toda esa gente ahí? Y al mejor estilo de los nazis, empezaron a desenterrar cuerpos de todas las fosas donde tenían, particularmente de Pacolandia, y trasladaron esos cuerpos. Yo lo que digo es cómo desde Pacolandia subieron todos esos cuerpos hasta Juan Frío y no hubo absolutamente nadie que dijera, ¿para dónde lleva usted esos muertos? Nadie. Y le metieron candela, literalmente, con palos, llantas, lo que encontraran, desaparecieron. Dice él, cuando veíamos que se había reducido a ceniza, echábamos agua y tirábamos más, literalmente, y tirábamos más. Ellos dicen que no saben el cálculo exacto de cuántas personas quemaron ahí, porque después eso se volvió público, entre comillas, entre los paramilitares. Entonces, mataban, iban y quemaban allá. Ya no tenía que mediar la orden de Hernán o del Iguano, sino que el que mataba, el comandante de Belén, alias el Visco, tiraba para allá. El comandante de Sevilla mataba y tiraba para allá. El comandante del puerto mataba y tiraba para allá. El de la Ciudad de la Libertad mataba y tiraba para allá, para no dejar evidencia. Entonces no sabemos cuántas personas que hoy estén buscando pudieron haber sido víctimas de los hornos de Juan Frío. Pero volvamos al 2007. Entonces se concentran aquí en Cúcuta y su área metropolitana los rastrojos, porque Wilber Varela, al ver que está perdiendo la guerra contra Don Diego en el norte del Valle, recuerde que ellos dos son capos del cartel del norte del Valle, decide huir hacia Venezuela y se trae un grupo de hombres que los deja asentados aquí en Cúcuta para que les sirvan de retaguardia, que son los rastrojos. Y entre el 2007 y el 2011, lo que vemos es que en Cúcuta y su área metropolitana, los rastrojos logran hacer lo mismo que ya habían hecho entre el 99 y el 2004 los paramilitares, que es permearlo absolutamente todo, pero particularmente enquistándose en un lugar que en estos días cumple creo que 20 años de haber sido víctima de una bomba, que es aquí el Centro Comercial Alejandría, desde donde montaron prácticamente un centro de operaciones estos señores, al punto de que uno de sus comandantes tenía negocios ahí, alias, alias Camisa, me acuerdo de él. Una particularidad. Un día estaba yo haciendo una nota para la opinión de los cuales eran los juguetes más vendidos para esa Navidad, ya no recuerdo el año. Y entonces yo subí al tercer piso de la Alejandría con la persona que estaba haciendo cámara en ese momento y me estoy haciendo, no, bueno, ¿qué es lo más vendido este año? No, este carrito a control remoto, esta muñeca de las Barbie, este piano. Y estoy yo en esas ahí hablando y tomando apuntes y grabando cuando se acerca un muchacho y me dice, oiga, ¿usted por qué no lo entrevista a él? Y me señala un señor. Y yo le digo, ¿y eso? Y me dice, no, es que él es cantante vallenato. Y yo, pero mano, es que hoy estoy haciendo una nota de los juguetes más vendidos, pero después le hago la nota. Lo que sí fue que le hicimos unas tomas y nos fuimos. Pues, oh sorpresa, que tiempo después lo capturan porque llevaba un secuestrado en un taxi y era el famoso cantante vallenato que yo no quise entrevistar ese día. Hubiese sido buenísimo haber tenido esa primicia, alias Camisa, comandante rastrojo que tenía un puesto de ventas en el Centro Comercial Alejandría de Cúcuta. Entonces, entre el 2007 y el 2011, los rastrojos copan todo en Cúcuta. Son los amos y señores de acá, hasta que en el 2010, el 10 de noviembre del 2010, se vuela del aeropuerto Los Garzones de Montería, alias Visaje, que es Carlos Andrés Palencia González o Ciprián Manuel Palencia González, porque fíjese usted a uno cuando se le pierde la cédula, qué tremenda encartada que se pega uno para sacarla, pues él había sacado dos, cargaba dos cédulas. No sé cómo hace esa gente, pero cargaba dos cédulas. Entonces aquí se presentaba como Carlos Andrés y en otro lado se presentaba como Ciprián Manuel. Y Visaje Cebuela, que había sido el subcomandante del Frente Fronteras acá después del Iguano, cuando iba a una diligencia en Montería, y se trae la franquicia de los jurabeños. Entonces, entre el 2011 y el 2014, sobre todo, tenemos aquí la presencia y el control total de la zona por parte de los urabeños, que en un primer momento se llamó los Úsuga, después los urabeños, después Clan del Golfo, y hoy ya van, creo que en Ejército Gaitanista de Colombia, pero son los mismos, solo que con distinto nombre.
Y desde el 2014 hasta hoy, podríamos decir que lo que se ha estado viviendo es una atomización de bandas. Si ustedes me preguntan hoy quién controla Cúcuta, le puedo decir con certeza que nadie, que nadie. Aquí hay unas bandas, bueno, que nadie no, ya explico un poco esa afirmación, pero aquí hay unas bandas que son como las más reconocidas. Entonces la familia P, que es la de este señor Eber Carreño Corredor, alias Porras, que para las autoridades es el responsable prácticamente de todo lo que pasa en Cúcuta, porque siempre es, no, alias Porras, alias Porras, alias Porras. Alias Porras está preso desde el 2016 y desde la cárcel tiene la ciudad vuelta a nada. Y se enfrentaba con Pepino, que ya gracias a Dios lo capturaron hace unos días, y digamos que esperamos que esa facción de los manzaneros o los mexicanos, como se hacían llamar, pues desaparezca del ajedrez violento de la ciudad. Pero ahorita lo que hay son combos. Hay combos muy puntuales en zonas específicas de Cúcuta y el área metropolitana, y lastimosamente, y con esto empato hacia el Catatumbo nuevamente, el ELN. El ELN yo sí creo que, como lo vivimos antes del 99, está cada vez ejerciendo un control mucho más notable en Cúcuta y su área metropolitana, con el Frente de Guerra Urbano Nacional, comandante en jefe, Camilo Torres Restrepo, el señor que está allá, al mando de alias Juliano El Rolo, que es el responsable de lo que hemos vivido en las últimas semanas, ese miércoles de febrero que fue tan violento, con el ataque a la construcción de la estación de policía de La Parada, el CAI de Villa Antigua, el peaje de Villa del Rosario, que fue el más violento, aquí en San Rafael, y los episodios violentos que hemos tenido después de eso. Este fin de semana el ataque a una patrulla en Torres de Bolívar, Anillo Vial Occidental, y eso tiene que ver un poco con lo que está pasando en el Catatumbo, porque en el Catatumbo, y con esto ya voy cerrando por si hay algún espacio para preguntas, a mí me preguntaban qué días, si yo recordaba algún espacio de tiempo en el que en norte de Santander hayamos tenido paz. Y ustedes que me llevan unos añitos a mí, quizás tengan una respuesta mucho más cercana a esa pregunta, pero yo les decía, al menos en mi experiencia, si pudiéramos decir que en el Catatumbo se ha vivido una cierta tranquilidad, fue inmediatamente después de la firma del acuerdo de paz del 2016, porque eso yo sí creo que hizo que mucha gente que estaba armada, particularmente las FARC, evidentemente, que fue con quien se firmó ese acuerdo, desapareciera del mapa criminal del Catatumbo. Pero lastimosamente, y ese tiene que ser un mea culpa de las autoridades, las zonas y los espacios que ellos dejaron vacíos nunca fueron copados por el Estado. Y el ELN, que siempre había estado a la sombra, una guerrilla que llevamos 33 años tratando de negociar con ellos, desde hace 33 años se empezó a tratar de negociar con la guerrilla del ELN y no hemos sido capaces de firmar absolutamente nada. Lo más cercano que tuvimos fue cuando firmaron con la corriente Renovación Socialista, que fue una disidencia del ELN, que León Valencia logró arrancarle al ELN, porque incluso el mismo ELN le dijo a León Valencia, que hoy dirige la Fundación Pares y que ustedes conocen, que es un académico muy respetado, aquí ha estado en esta biblioteca, y a Felipe Torres, le dijo el mismo ELN, mano, váyanse, porque es que nosotros no estamos en la sintonía en la que ustedes están. Y León Valencia dijo, a mí me tocó irme porque yo no encontré un espacio propicio dentro del ELN para poder apostarle a los diálogos que los gobiernos nos estaban proponiendo. Y él se va, monta la corriente de renovación socialista y logra desmovilizar algo más de 500 hombres de esa facción del ELN. Ahorita el ELN sufrió una disidencia en el sur con los comuneros cimarrones del sur, en Nariño. Recordarán ustedes que hay un señor allá que se le enfrentó a Antonio García y le montó coroto aparte. Y eso creo yo que ha hecho que en el último mes estemos viviendo una violencia tan exacerbada en el Catatumbo. Y es que yo creo que el ELN se llegó a oler que en el Catatumbo se le podía presentar una disidencia.
Y antes de que eso pasara, yo sí creo en esa tesis, mandó un grupo de choque que es del Frente Domingo Laín de Arauca, apoyado por el Frente de Guerra Urbano Nacional, a hacer lo que hicieron a partir del 16 de enero. Porque yo no creo que los miembros del ELN que históricamente han estado en el Catatumbo hayan sido los responsables de la violencia que allí se está viviendo. Porque lo dijo Andrei Avendaño, comandante de las disidencias de las FARC, el 6 de diciembre del año pasado. Lo peor que le puede pasar al Catatumbo es que las dos organizaciones nos enfrentemos, dijo él 3 semanas antes de que se encendiera, no, un mes larguito antes de que se encendiera esa problemática. Y lo cito textual, porque es que aquí todos nos conocemos, dijo él. Aquí todos nos conocemos. Por eso ellos mismos creen que los que terminaron armando este problema tuvieron que venir de afuera. Eso lo dijo el senador Iván Cepeda, que hubo tropa que el ELN movió a través de Venezuela para el Catatumbo para que cometiera esos actos violentos que hemos vivido desde el 16 de enero y que deja más de 60 personas asesinadas, más de 55.000 desplazadas, muchas de ellas acá en Cúcuta todavía, 25.000 personas confinadas y un largo etcétera de hechos violentos. Esa gente tenía que venir de afuera, porque cuando usted va al Catatumbo, una familia tiene un hijo en las FARC y un hijo en el ELN. O mi vecino es heleno y en el pueblo están las FARC. O yo trabajo con alguna persona que tiene cercanía con el ELN, pero en mi familia hay una cercanía con las FARC. Y eso en algunas familias hacía imposible que entre ellos se enfrentaran, como se enfrentaron, y lo vimos todos en los cientos de videos que circularon de lo que pasó a partir del 16 de enero y hasta la fecha. Entonces, si hubo un momento que fue propicio para que en Norte de Santander pudiéramos vivir un escenario de tranquilidad, fue después de la firma del acuerdo del 2016, porque eso sí sacó de tajo un número muy grande de hombres en armas, pero que al no poder el Estado controlar los territorios que esta gente dejó, el ELN, que sí había estado esperando esa oportunidad, terminó fortaleciendo, movilizando tropa y reclutando. Y hoy el Catatumbo es una de las zonas donde el ELN más se ha fortalecido. Y hoy podemos decir con absoluta certeza, es el grupo guerrillero más fuerte y diría yo el grupo criminal más fuerte del departamento. No hay en este momento ningún otro grupo que se le pueda enfrentar. Las disidencias quedaron absolutamente diezmadas. Mataron muchos de sus integrantes, más de 120 se rindieron ante la fuerza pública antes de que los mataran, prefirieron entregarse. Y yo no creo que las disidencias hoy, como quedaron, vayan a podérsele enfrentar al ELN. Entonces ahí remato con la última partecita del título de la conferencia y es escenarios futuros. Entonces yo sí creo, y con esto termino, que ese episodio de violencia que desde el 16 de enero se está viviendo en el Catatumbo necesariamente se nos va a trasladar a Cúcuta. Ya lo estamos viviendo. No es solamente lo que pasó en febrero, que son estas acciones absolutamente milimétricamente ejecutadas por el ELN, porque fueron en simultánea. Y yo sí creo que esa violencia que estaba o que está aún hoy latente en el Catatumbo se va a terminar trasladando a la ciudad, porque muchas de las personas contra las que el ELN emprendió acciones criminales violentas en el Catatumbo, pues buscaron el refugio natural que es Cúcuta, que no es Venezuela, porque ustedes saben que lastimosamente el ELN ya es una guerrilla binacional, una guerrilla que mientras en Colombia todavía se presenta como una insurgencia, como un grupo guerrillero, como un grupo subversivo, en Venezuela actúa como un grupo paramilitar. Obviamente, mientras que en Colombia el ELN no tiene ninguna pretensión de tomarse el Estado. No puede, no le alcanza, no le da, pero digamos que esa es su razón de ser. En algún momento tomarse el poder. Esa es la razón de ser de una guerrilla.
En Venezuela no, actúa como un grupo afín y que le sirve para sus intereses, y muchos especialistas dicen como un grupo paramilitar, y ha encontrado en Venezuela una fuente de ingresos inacabable, que es el arco minero, que es absolutamente controlado por el ELN. Eso está probado, que el ELN ejerce un control muy grande en el arco minero venezolano, extrayendo todo el oro posible y que le permite enriquecerse allá para hacer la guerra acá. Y con otra particularidad, y con esto termino, y es que me preguntaban a mí, ¿qué cree usted que tiene que pasar para que el ELN, que es hoy nuestro principal dolor de cabeza en el país, decida sentarse a negociar? Yo creo que tienen que pasar tres cosas. Uno, que sus comandantes se mueran, porque está probado que la comandancia actual del ELN tiene cero interés en hacer la paz, cero interés. Entonces se tiene que morir Nicolás Rodríguez Gavino, se tiene que morir Pablo Beltrán, se tiene que morir el señor Antonio García y se tienen que morir todos esos comandantes. Ahí necesitamos ayuda de la naturaleza, que ojalá mi Dios se acuerde rápido de esa gente. Dos, tiene que pasar que el gobierno sea colombiano, gobierno colombiano, sea lo suficientemente capaz de implementar un proceso de sustitución voluntaria y progresiva de la coca en el Catatumbo. Creo que en ese sentido ayer algo avanzamos con la firma del Pacto Catatumbo y con la propuesta que el gobierno Petro le va a hacer a las familias cocaleras. Dijo Petro que en 90 días era capaz de erradicar 25.000 hectáreas de coca. Vamos a ver. Si erradica 25.000, nos quedarían faltando más o menos 20.000 por erradicar, que ya eso es una ventaja grande. Y una tercera, que no depende de nosotros, quizás sí de Dios y ojalá de Trump, y es que pase algo en Venezuela. Porque mientras en Venezuela exista el régimen de Nicolás Maduro, pues el ELN no va a tener ninguna intención de firmar la paz en Colombia porque encuentra una retaguardia muy efectiva en Venezuela, donde sirve a los fines del régimen y donde ha encontrado un espacio muy propicio, no solo para pensionar a sus comandantes, sino para financiar la guerra que hace en Colombia. Yo creo que hasta ahí podría llegar yo. Faltaron muchísimas cosas. Es que esto es una clase de 6 meses en una universidad, pero hicimos un recorrido de algunos años, profesor, sí. Tu narrativa nos ayuda formalmente a las cosas, ¿cierto? Es una narrativa interesante, la capacidad de memoria que tienes para tomar fechas y formas, pero me quedan en el tintero dos cosas. Fuera que citaste lo de los hornos crematorios, es la complicidad de las autoridades colombianas. Mover 8 camiones con gente desde Necoclí. Antioquia, de Noclí a Cúcuta es impresionante. Tiene que haber, nuestros gobiernos tienen una tradición de permitir aquello que consideran que los va a ayudar en términos generales, por lo cual la guerra siempre ha permanecido. Entonces ahí, aunque nombraste la Batichica y algunas cosas, tengo personas cercanas que les tocó irse del país, señaladas por ella, hoy ganaron la demanda, regresaron como fiscales, pero fueron acusadas por ella como ayudantes de la guerrilla. Hay un libro que se llama Guerras Recicladas de la periodista María Teresa Ronderos. El que lo pueda leer, el que lo pueda conseguir, ahí hay un capítulo especial muy largo, muy extenso sobre la justicia, cómo la justicia fue particularmente víctima del accionar paramilitar y tiene el caso de varios fiscales de aquí de Cúcuta y norte de Pero Santander. es que tenía la investidura, es como decir que un senador no puede moverse, tiene la investidura, tiene la protección. ¿Cómo permitieron este adefesio que no es, tú lo nombraste, 1400, 1948, los chulavitas hicieron lo que les dio la gana, inclusive, vuelvo a la religión con todo respeto, haga patria, mate un liberal, era el púlpito como salía, pero lo otro que me preocupa, aquí la Alejandría, en la lucha entre los antioqueños y la provincia de Ocaña y otros que están moviendo, ahí apareció Chucho, que fue el que le encontraron, el que hizo la desmembración de uno. La Alejandría ha sido un polo fuerte
Sin embargo, las autoridades lo conocen, y otro que está en la opinión. Tú coges, desafortunadamente, Adolfo Ibarra Romero, que estaba investigando la prostitución en Cúcuta, fallece, no le encontramos los documentos a él. Puerto Santander, yo traje Puerto Santander, era netamente prostitución, que no reconoce. Puerto Santander se prestó para que venezolanos con llenos de plata gastaran todo el tiempo, eran bares. En Cúcuta no podemos negar la ínsula, en Cúcuta no podemos negar los grandes griles aquí que eran para la gente social, pero no se registra, pero la opinión sí lo tiene. La opinión tiene en el repositorio, que para mí me preocupa que se pierda con la nueva adquisición. Debería ser de memoria histórica, no de memoria histórica, de archivo nacional, porque tiene tantos elementos. La prostitución en Cúcuta es la que ha causado. ¿Por qué nunca supimos nada? ¿Por qué los camiones que bajaban con mujeres los fines de semana para la Gabarra, nadie los detuvo? Y que eran chinas entre 16 y 17 años. Yo no estoy diciendo que lo tuyo no sirve, sino cómo esos acontecimientos que casi nunca están relatados, las universidades no se meten en esto, las universidades no se meten ni siquiera para un tinto a hablar de paz. La universidad es supremamente contraria a todo lo que hemos hecho y lo que hemos luchado por hacer de la casa de estudio. No me refiero solo a la Francisco, la de Pamplona, las universidades privadas. Si le diéramos un toque más grande a la cultura, que esta fundación lo intenta hacer, mejoraríamos ciertas cosas, pero permitimos todo. Detrás de la prostitución estuvo el Zorro, el jalador más grande de carros de Colombia. Aquí en Cúcuta, viviendo en Caroli y haciendo y deshaciendo. Toda la lucha que hay con el bloque venezolano que asesinaron en Santo Ángel, todo eso nos causa que eso no es nuevo, viene de atrás. Y si no resolvemos un problema de tipo cultural, el respeto al otro, las formas, evitar los centros de negocios de prostitución que van de todo, nunca haremos absolutamente nada, así se acabe la guerrilla o los otros grupos. Perdóname, Peje, lo que Tranquilo, le agrego a profesor, lo tuyo, tranquilo. porque eres Mire, y es parte que, de una historia clara. y es que lastimosamente, y eso hay que decirlo, a la justicia poco o nada le ha interesado investigar esos temas. Tan es así que hay dos delitos que los paramilitares les costó muchísimo confesar, tuvieron que probárselos, que fueron todos los delitos de violencia basada en género. Ellos no reconocen haber violado a una mujer. A usted un paramilitar le reconoce que mató, picó, desmembró, hasta lo cocinó y se lo comió a un hombre. Se lo dice así, sin ningún problema, pero no le toca el tema de las mujeres, jamás. Nosotros con ellas no nos metimos, nunca, nosotros nunca hicimos eso. Y aquí hubo una masacre, perdónenme la expresión tan violenta que voy a usar, que fue la masacre de las putas. Ahí en la avenida Séptima, al lado del terminal, asesinaron a 4 mujeres trabajadoras sexuales, una de ellas embarazada. El iguano nunca reconoció esa muerte, nunca. Y cuando se la probaron, dijo, es que ellas les guardaban armas a una banda con la que nos estábamos enfrentando. Esa fue la excusa. Yo acabo de sustentar mi tesis en maestría en la Universidad Libre en Derechos Humanos y mi tesis se tituló así, profesor. Cuando me permitan compartírsela, se la comparto. Si usted me dice yo la leo y no la publico, se la doy. Asesinato de miembros de la comunidad LGTBIQ+, a manos de paramilitares del Frente Fronteras que operaron en Cúcuta, el área metropolitana, entre 1999 y 2004, una mirada a partir de los crímenes de odio. Porque mi tesis, en esa tesis, es que muchas de esas violencias que sufrieron, sobre todo las minorías, como fueron la comunidad LGTBIQ+, fueron crímenes de odio, no fueron crímenes cometidos con ocasión de la guerra. O sea, a los maricas, perdónenme la expresión tan violenta, pero así les decían, a los maricas no los mataban porque fueran ni jíbaros, ni marihuaneros, ni porque trabajaban robando, ni nada, los mataban por su orientación sexual. Por eso era que los mataban, porque al vecino le fastidiaba tener otro vecino marica. Y entonces iba y le decía a los paras que era jíbaro, o que había tocado un niño, o cualquier excusa que obligara al para matarlo, para poder ejercer el control territorial en la zona donde estaban. Y eso está probado. No solamente el Centro Nacional de Memoria Histórica elaboró un informe que se llama Aniquilar la Diferencia, donde comenta todos los casos de violencia que se cometieron contra la comunidad LGTBIQ+, sino que más recientemente la Corporación Visibles
donde está Carlos Muñoz, que es un docente de la Universidad Simón Bolívar, muy, pero muy curioso y un investigador muy bárbaro en estos temas, ha logrado establecer desde 1988 hasta la actualidad cuántas mujeres trans y personas miembros de la comunidad LGTBIQ+ han sido víctimas de violencia en Cúcuta. Y cierro con esto, perdónenme que me extienda. Hay que pararle bolas a lo que está pasando en Cúcuta con la población habitante de calle. En enero y febrero de este año, asesinaron a 15 habitantes de calle en Cúcuta. 15. Y durante todo el 2024 mataron a 27. O sea que estamos a 12 de romper el récord del año pasado, que ya fue un récord. Que el año pasado hayan matado a 27, ya rompió un récord de muchos años. Y acá en 2 meses ya llevamos 15, pero existe un subregistro que no conocemos. 15 los que la opinión publica y los medios digitales publican y las autoridades reconocen. Pero a mí que no me vengan a decir que los habitantes de calle los están matando por el conflicto que están librando las bandas. Porque un habitante de calle, perdónenme si esto les sorprende, pero un habitante de calle no roba. Un habitante de calle no roba. Un habitante de calle no va armado. ¿Cuándo han visto ustedes un habitante de calle con un cuchillo robándole algo a alguien? Que los hay casos, pero el habitante de calle vive en función de conseguir su dinero para la próxima dosis. No cargan un cuchillo, no cargan una pistola, no cargan un revólver. Él donde ve la oportunidad coge. Si hay una tapita de una motico, un carrito, coge, va y la vende y con eso consigue su dosis de bazuco. Yo creo, no tengo cómo probarlo aún, pero yo sí creo que en Cúcuta están matando a habitantes de calle en un plan de limpieza social, como se conoció en el pasado. Yo sí creo que eso está pasando y nadie está hablando de eso, porque antes, lastimosamente, vayan ustedes, los invito a hacer ese ejercicio. Cada vez que un medio digital publica la muerte de un habitante de calle, de 100 comentarios que se hacen en esa nota, 90 celebran esa muerte. 90. Un angelito más al cielo, siquiera lo mataron, no servía para nada. Un favor que nos hacen. Ojalá sean más. ¿Cuándo es el otro? Hay tantos en tal lado, ¿por qué no vienen aquí? La gente celebrando eso. ¿Y quién de cuándo acá tiene la autoridad de decidir quién tiene que morir? Por más habitante de calle que sea. ¿Quién está dando esa orden, profe? Nadie está investigando eso, a nadie le interesa investigar eso. A nadie. Aquí hay un solo muchacho que está gritando solo en el desierto, Carlos Muñoz. Carlos Andrés Muñoz, docente de la Universidad Simón Bolívar. Es el único que está investigando eso. Y lleva un registro milimétricamente armado de todos los casos de violencia contra habitante de calle que han ocurrido en Cúcuta. Y nadie lo escucha, nadie le para bolas a eso. Porque para mucha gente lo que está pasando antes termina siendo un favor. Uy, siquiera, entren ustedes, a ver, es que hagan ese ejercicio. ¿Y cuánta gente a través de redes, gente prestante de esta ciudad, reconocida con influencia en redes sociales, todos los días tienen un comentario peyorativo, negativo, violento contra esta población? Eso termina alimentando un discurso de odio que hace que alguien envalentonado, incluso a veces hasta miembros de la misma fuerza pública, se sientan con la libertad de decidir quién tiene que morir y se están ensañando contra esta población, una población por la que nadie en estos momentos está alzando la voz, profe. Yo llego hasta acá. Muchas gracias. Pero no me retire que espectacular la conferencia, la charla. Tiene todo el conocimiento, no por nada, pues resultó ser muy valiosa su proyecto de grado. Creo que usted sabe muchas cosas y este tema es un tabú, de eso no habla mucho la gente. Necesita ser valiente, así como John Jairo, para decir todas las cosas que ha dicho, ¿no es cierto? A mí siempre me ha preocupado cuál fue la suerte que corrió mi primo Gustavo y Osorio Colmenares. A mí sí me gustaría saber de una fuente como la suya. Yo desconozco
el caso de su familiar, don Patrocinio, pero de Eustorgio Colmenares Baptista, lo que se ha probado es que el ELN fue el responsable de ese homicidio por su negativa, entre otras, a convertir la opinión en la fuente de información de ellos. Entonces, constantemente enviaban comunicados, constantemente hacían pronunciamientos que ellos esperaban imponer por la fuerza de las armas, y pues la opinión nunca aceptó ser su caja de resonancia, y eso le terminó costando la vida al señor Eustorgio Colmenares. Bueno, ese crimen fue declarado de lesa humanidad para que en algún momento, si aquí hay un proceso de paz exitoso con esa guerrilla, pues nos cuenten qué es lo que siempre uno ha querido saber: quién dio la orden de ese crimen, porque a todas luces es una de las muertes más, súmele Jorge Cristo Sayún, por ejemplo, y vámonos para el otro lado, Pauselino Camargo, Tirso Vélez, cuánta gente que hubiesen hecho de Norte de Santander un escenario muy distinto de no haber caído bajo las balas de cualquier violencia, porque el señor Eustorgio Colmenares evidentemente muere por balas del ELN, de la guerrilla, pero Tirso muere por balas de los paramilitares, y los dos son absolutamente valiosos, eran absolutamente valiosos. Yo creo que si a Tirso no lo matan es gobernador. Yo creo eso. Yo creo eso. Eh, y cuánta gente más eh, que quizás no tenían el renombre, el prestigio y la popularidad de ellos, pero que murieron. Es que el bloque Catatumbo en Norte de Santander cometió más de 10.000 hechos violentos. El Frente Fronteras cometió más de 100 masacres. 100 masacres. Aquí hubo masacres de 7 personas, 8 personas, 12 personas en un solo hecho. La masacre de los Gamines, otra masacre de la que nadie habla, en el Parque Antonia Santos, ahí en la Avenida Séptima con Canal Bogotá. El iguano, dice él, que molesto porque la gente se le quejaba de que todo el que pasaba por ahí lo robaban, mandó a cometer esa masacre y mataron fue a habitantes de calle, chirretes, como dice uno popularmente, aunque es un término muy peyorativo, pero terminaron matando 7 habitantes de calle. Eso se llama la masacre de los Gamines aquí. Pelados que seguramente no tenían nada que ver en lo que estaban buscando los paramilitares, pero tenían que dar un positivo y dieron ese. Los hermanos, uy, ese que fue un crimen violentísimo, los hermanos, ay Dios mío, ¿cómo se me olvida? Bueno, un caso ocurrido en Atalaya que era de unos hermanos que vendían plátano en Cenabastos, una familia humilde, trabajadora. Todos los días se levantaba a abrir su puesto de plátano en Cenabastos y los masacraron. Eso fue una película de Hollywood, y los masacraron porque una vecina estaba enamorada de uno de ellos y el señor no le prestaba atención porque estaba casado y tenía familia, y la señora llena de ira, llena de odio porque no lo correspondían, y el hijo de ella, de ver el dolor que su mamá sentía por el amor no correspondido del vecino, se fue donde el comandante paramilitar y señaló a todos los hermanos de ser guerrilleros del ELN. Y esa fue una de las muertes más espectaculares que hubo en Cúcuta, porque los paras secuestraron 2 camiones del aseo, 2 camiones del aseo. Bajaron a todos los empleados, el conductor y los que van recogiendo, los dejaron amarrados por allá en un punto de la ciudad, se montaron en 2 camiones del aseo, llegaron a ese billar, creo que fue en Ospina Pérez, a un billar, una esquina, o la Ermita, creo que es, en Atalaya, y masacraron a los hermanos. Todo por un rumor de que eran guerrilleros del ELN. Y como ese, muchísimos casos. El mismo Iguano los reconocía en las diligencias. Nosotros cometimos muchos errores porque por el afán de dar positivos terminamos siendo instrumentalizados por personas que aprovechó para cobrar deudas. Entonces teníamos una deuda, ninguno de nosotros era guerrillero, ninguno de nosotros tenía absolutamente nada que ver con eso, pero yo me iba donde el comandante paramilitar y lo denunciaba de guerrillero. Y como ellos no están en la obligación de investigar a quién van a matar, bastaba el simple señalamiento para que lo mataran. O, por ejemplo, yo le debía una plata a don Jorge y para no pagárselo, lo señalaba de guerrillero y me quitaba la deuda. Me quitaba la deuda señalándolo. Bastaba la sola mención para que un paramilitar decidiera atentar contra él. Sí, sí, señor.
qué hay de cierto que fueron por unas 40 toneladas de coca el problema que se está viviendo en el mes de febrero, desde el mes de febrero? Sí, hay una versión, eso lo sacó Noticias 1, de un famoso cargamento que tenían que, supuestamente alias Richard, que es una de las cabezas de las disidencias, las más visibles son tres: Andrei Avendaño, John Mechas y alias Richard. Que alias Richard, hay que decir, no es un guerrillero de acá, él viene del Caguán. Él viene del Caguán, no sabemos qué se vino aquí a joder. Pero parece ser que él llegó a un acuerdo con un grupo, un cartel de México, de entregar un cargamento grande de coca, y algo pasó, se refundió, se lo robaron, se perdió, y eso. Sí, señor. Historia, digo yo. Es que eso venía del otro lado, las autoridades del otro lado. Y entonces las autoridades, en vista de que se lo robó las disidencias al ELN, que era el que lo iba transportando, ¿sí? Entonces las mismas autoridades traen a los helenos de Arauca y empieza la Sí, hay, digamos que puede haber un poco de todo, porque lo que sí es cierto es que desde hace más o menos desde el 2015, el ELN tiene una operación que se llama la Operación Esperanza, que es hacerse al control de toda la frontera venezolana, sobre todo y especialmente Arauca, norte de Santander, Cesar, La Guajira. Entonces, desde hace ya no menos de unos 8 o 9 años, el ELN viene con esa intención de apoderarse, y eso se hace particularmente visible y se puede comprobar con lo que pasó, por ejemplo, con los rastrojos. El ELN se encarnizó durísimo en una guerra muy violenta con los rastrojos de Agua Clara para adentro. De Agua Clara para adentro, recordarán ustedes en pandemia, empezando pandemia hace 5 años, esa masacre de 8 personas que las dejaron botadas, un cuerpo sobre otro, ahí a unos minutos de Agua Clara. Y el ELN ensanduchó, por decirlo de alguna forma, volvió un sándwich a los rastrojos en esa zona fronteriza, y desde entonces ya el ELN venía con la pretensión de apoderarse de todo norte de Santander. Y miren lo que está pasando, lo que está pasando entre el ELN y las disidencias de las FARC en norte de Santander es algo inédito. Eso es inédito, porque esas dos estructuras nunca se habían enfrentado. En norte de Santander, no se habían enfrentado. En Arauca sí. En Arauca ustedes recordarán que el ELN y las FARC se encarnizaron en una guerra violentísima durante muchos años. Dicen que porque un comandante heleno, alias La Ñeca, mató a un marquetaliano. Un marquetaliano era uno de los fundadores de las FARC, que se había venido a vivir a Arauca, y al parecer por algún problema que tuvo con alias La Ñeca, un comandante heleno, el comandante heleno lo mata sin saber el renombre que tenía ese señor, porque seguramente ya estaba, digamos, pensionado de la guerra, pero era un marquetaliano, socio fundador con Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, o Pedro León Marín era que se llamaba él, Pedro Marín, ¿no? Alias Tiro Fijo. No sabía que era un marquetaliano, así se le conoce a esa gente, ya no creo yo que queden muchos, quizás ya no quede nadie, y eso desató la furia de las FARC contra el ELN, y se enfrentaron particularmente de una forma muy violenta en Arauca, que terminó destapando muchos problemas, porque mientras que el ELN era una guerrilla multimillonaria en Arauca por la extorsión encarnizada contra la industria petrolera, pues las FARC no participaban de esa operación. Entonces las FARC quisieron llevar la coca a Arauca y el ELN no los dejó. Vaya, mire usted cuántas hectáreas de coca hay en Arauca. Miren cuántas hectáreas de coca hay en Arauca. El ELN no dejó entrar. Entonces se traían una cantidad de cosas guardadas y estallaron con ese crimen de ese marquetaliano. Aquí el ELN ya había emprendido una misión de exterminio contra otro grupo. En el 2016, 2017 y 2018, el ELN borró al Frente Libardo Moratoro del EPL. El último reducto que quedaba del EPL, que no se desmovilizó a inicios de los 90,
lo teníamos nosotros acá, que estaba comandado por ese señor David León, que nadie conocía, después cayó preso en Medellín, y cuya figura más visible era Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, que murió en octubre del 2015 en una operación de la policía. Cuando matan a Megateo, quedan el Frente Libardo Moratoro, los pelusos, como le llamaban las autoridades, quedan acéfalos y el ELN ve una oportunidad única para aniquilarlos. Y el ELN borró al EPL, lo borró a los pelusos, a todos. Es que no quedó uno. Eso mismo es lo que está haciendo el ELN hoy con las FARC, con las disidencias. Vio una oportunidad única, entre otras cosas porque al ELN le conviene, necesita, quiere y le sabe el Catatumbo. Quiere apoderarse del Catatumbo. Y si ustedes me lo permiten y me dicen qué de bueno pudiera salir de todo esto, qué de bueno pudiera salir de todo esto, yo creo que algo pudiera funcionar si el Catatumbo queda bajo el control absoluto del ELN. Y es que en los últimos comunicados que ha sacado el ELN, porque tienen a la jefatura de prensa trabajando 24/7, eso sí sacan comunicados, videos y de todo, todos los días sacan un pronunciamiento. Si usted lee las últimas editoriales de Antonio García, yo estoy metido en todos los grupos, esa gente tiene grupos en Telegram, en TikTok, en Twitter, en todos lados me meto yo para ver qué es lo que están diciendo. Y en las últimas editoriales de Antonio García habla de descocalizar el territorio del Catatumbo. Y habla de él no lo habla, pero digamos que las personas que saben del tema dicen que la intención del ELN es araucanizar el Catatumbo, araucanizarlo. Y en la araucanización del Catatumbo la coca no cabe. Entonces, ¿qué de bueno podría salir de todo eso? Que quizás sea la oportunidad para que nos libremos de la coca. Del todo no sé, pero por lo menos, porque mire, cuando yo estaba haciendo el informe del bloque Catatumbo del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el sector de La Llana y esa zona de Tibú, que hoy tiene 22.000 hectáreas sembradas con coca, la gente nos decía, aquí el ELN castigaba a las familias que sembraban coca, las castigaba. El ELN siempre se opuso a que la coca llegara al Catatumbo, pero las FARC terminaron imponiéndose. Las FARC sí se traquetizó más rápido que el ELN. Y eso hizo que, al ser la fuerza guerrillera más poderosa, terminara imponiendo la coca en el territorio. Pero si hoy esa fuerza ya no existe y está el ELN, pudiera ser que el ELN, léanse ustedes las editoriales de Antonio García, él está hablando de una visión distinta del Catatumbo. Y en esa visión que ellos pretenden imponer a través de las armas, evidentemente, la coca no tiene cabida. Entonces, algo bueno pudiera funcionar. Algo bueno, algo bueno. Vamos a dejarlo así. Listo. Listo, me parece que ya es suficiente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuando quieran vuelvo. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, bueno, muchas gracias.